Hola a todos, el día de hoy les traigo un tema que espero les sea de mucha utilidad, especialmente para los jugadores que están iniciando en el Dragon Ball Super Card Game. Vamos a hablar sobre 5 tips para el armado del deck. Y bueno, empecemos por decir que cada jugador tiene su propia personalidad, su propio estilo de juego, sus propias preferencias. Y por lo tanto, pues pueden armarse el deck como tú quieras, con las cartas que quieras, con la cantidad de cartas que tú quieras también. El deck es tuyo finalmente y tú eres el que lo vas a jugar. Así que estos tips son solo unas guías básicas para hacer la experiencia del juego más agradable, ya que estamos viendo el flujo del juego, y si nosotros entendemos el flujo del juego, entonces podremos adaptar nuestro deck a ese flujo y así podemos lograr hacer las jugadas de forma más inteligente y disfrutar de una mejor experiencia en las batallas. Entonces comencemos con esta palabra que siempre, bueno, en el grupo de Facebook en inglés, cada vez que aparece un deck ganador o un nuevo líder o algo, siempre me preguntan por la lista, the list. Entonces vámonos con esta palabrita y a cada una de las letras le encontraremos los puntos que vamos a revisar. Empezamos con la L del líder. Lo primero que tienes que considerar al armar el deck es el líder, qué tipo de líder es, cuáles son sus características y cuáles son sus habilidades. Entonces tú lo que vas a querer es abusar de todas esas propiedades de tu líder, ya que el líder es la única carta que fijo vas a tener a tu alcance durante toda la partida. Entonces tienes sus habilidades a disposición, está atacando todos los turnos y por lo tanto es la carta que más debes tener en cuenta al momento de armar tu deck. Los líderes casi siempre vienen con un arquetipo, entonces explora su arquetipo, qué es lo que te permite hacer ese arquetipo. Es un arquetipo de hand destruction, es un arquetipo agro, es un arquetipo de control. Entonces vas a querer pensar u orientar tu deck y las cartas que vas a incluir en él hacia ese tipo de estrategia. También puedes explorar algunas mecánicas que sean alternas, no necesariamente el arquetipo, pero que se benefician mucho del líder. Por ejemplo, tenemos la líder launch. Es un ejemplo bastante atípico, porque este líder salió con su arquetipo que hacía que las cartas se jugaban desde la vida, porque cuando se volteaban se activaba un auto y se jugaban desde la vida. Y realmente este líder le fue muy bien, hizo tops en varios torneos y creo que ninguna de esas cartas que se juegan de la vida se utilizó. Lo que se utilizó es la habilidad del líder de robar cartas a montón, utilizando casi siempre un motor de arrival, rojo azul o rojo verde. Entonces ese es un claro ejemplo de cómo tú puedes explorar las propiedades de tu líder por fuera de su arquetipo y encontrar un deck bastante interesante e incluso ganador. Pasamos a la I. La I es de los iniciadores. Los iniciadores son esas cartas que tú vas a jugar en los turnos 1 y 2. Son esas cartas que te van a permitir dominar el juego desde el principio. Considera meter unas entre 8 y 10 cartas que sean iniciadoras. No hay nada peor que tú inicias tu partida, robas carta, pones energía y pasas. O sea, no haces más nada en tu turno. Por eso es que los iniciadores son clave, para que tú utilices esa energía a tu mayor conveniencia, le des movimiento, puedas robar, puedas jugar, puedas establecer tu juego desde el inicio. Porque a veces cuando quieras hacer tu jugada más adelante, ya
estás 1 o 2 turnos detrás de tu oponente y eso te puede salir muy caro. Entonces considera los iniciadores, cuáles son esas cartas, qué quieres hacer tú desde el inicio del juego, robar, tener presencia, buscar cartas en tu deck para que las tengas en la mano. Ten en cuenta todo eso para que veas que tu juego va a tener una mayor fluidez. Seguimos con la S, las Staples. Staples, que son esas cartas que casi que están presentes en todos los decks. Por ejemplo, los negates, los super combos, todos los decks amarillos juegan Power of Super Saiyan y así. Esas son las staples. Algunas son económicas, algunas son más caras, pero son esas cartas que están presentes en todos los decks porque le dan fluidez, tienen un efecto muy poderoso, son muy fáciles de jugar y digamos que son bastante genéricas. A ese tipo de cartas hay que incluirlas. Es cierto que roban espacio, incluso a veces uno sacrifica espacios para poder meter staples, porque las cartas son demasiado buenas, te ofrecen una ventaja incomparable. Por lo menos staples básicos que debemos tener en todo deck. Y vuelvo y repito, no necesariamente esto es una obligación, pero sí es una recomendación. Todos los decks deberían tener por lo menos 4 super combos. Deberían tener por lo menos 2 token negates de estos que salieron en Evolution Booster, que te tomas una vida y niegas el ataque y juegas un token bloqueador. Y todos los decks deberían tener por lo menos un Overrealm, una carta que te permita hacer Overrealm con las propiedades que tú quieras, que robe, que tenga crítico, que remueva cartas, lo que tú quieras. Y un Counterplay para detener a los Floodgates. Por lo menos esas cartas deben estar presentes en tu deck para así poder enfrentar, defenderte o interrumpir las jugadas de tus oponentes. Cada color tiene unas staples particulares de acuerdo a las características e identidad de cada color. Por ejemplo, el azul, existe Sensubin, es una carta que debe estar presente en todos los decks azules, ya que te permite parar energía, que es la característica del color azul. En amarillo, todos los decks deberían correr Power of Super Saiyan. Es una carta que permite girar cartas oponentes y se juega gratis además, y te roba cartas que son de los atributos del color amarillo. En el negro existe el Petrification, una carta demasiado buena. Es una carta que bloquea el ataque y hace inservible la carta que está atacando. Entonces, que si tiene dual attack o si tiene un auto, pues no lo deja hacer y lo bloquea. Entonces es bastante poderosa, solamente los colores negros pueden jugar. Entonces es importante que si un deck de color negro juegues la Petrification. En el rojo tenemos el Vegeta Rush Attack, la carta Z, que como todo un color rojo lo que hace es que le baja el poder a las cartas cuando ataca, y además ella se sube el poder también. Entonces esa es la identidad del color rojo. En el color verde pues tenemos la carta extra, el Kamehameha de Cell, que es una carta que te da 15.000 de poder y tú le quitas una carta de tu elección. No es que el oponente la vota, tú decides cuál carta va a votar. Cada color tiene varias staples, pueden ser entre 10 a 15 cartas que son demasiado buenas, y bueno, tú escogerás cuáles son las que más convienen para tu estrategia o que te permitan jugar, porque también es cierto que algunos decks tienen restricciones de que no puedes jugar Extra Card o no puedes jugar Overrealm y cosas así. Vámonos con la letra T. La T se refiere a los turnos. Cuando estés armando tu deck, considera en qué turno vas a jugar cada una de las cartas que estás incluyendo. Porque es cierto que si pones muchas cartas de turnos altos,
Entonces al inicio del juego es posible que no estés haciendo nada, no estés jugando nada. Y eso obviamente es una desventaja para ti. Y también, si tienes muchas cartas de inicio de juego, significa que cuando estés en turnos altos, entonces no vas a tener cartas con que rematar la partida. Porque las cartas que se jueguen al inicio de los primeros turnos tienen bajo poder, no tienen mucha ofensiva. Entonces hay que tener en cuenta esa relación que hay entre los turnos y las cartas que vas a jugar. Como regla general, creo que esto lo aplican en casi todos los TCGs, pero aquí las traigo y las he aprendido durante mi experiencia en distintos juegos, especialmente Magic. Es que las cartas para iniciar, tú vas a querer tener 4 copias de esas cartas. Esto es para los turnos 1 y 2. Para las cartas que tú juegas a medio tiempo, por ejemplo, los turnos 3 y 4, puedes utilizar 3 copias de esa carta que tú quieras jugar. Y las cartas con las que tú piensas rematar la partida, ya los finishers que llaman, los boss, que se juegan en los turnos 5 en adelante, de esas tú puedes incluir dos cartas en tu deck. Con eso seguro que la ves, y si no, seguro que tienes buscadores para encontrarlas. Hay que tener mucho en cuenta el costo del combo o qué tan combeable es una carta. Dragon Ball es un juego que casi siempre finaliza con un último ataque donde tú descargas todo el poder de tu mano, todo el combo que tú puedas, para llegar a un límite de poder que tu oponente no pueda superar. Entonces, si tienes muchas cartas que no se pueden combear, que no tienen combo, o que cuesta combearlos, es posible que no puedas incrementar todo ese poder en ese último ataque y termines perdiendo la partida por falta de combo power. Entonces trata de considerar si las cartas están agregando o no están agregando combo power a tus cartas, porque eso va a ser muy determinante al momento de finalizar las partidas o incluso sobrevivir, porque también puede darse el caso contrario, que necesites combear para sobrevivir y que tengas muchas extra cartas o cartas de costo de combo 1 en la mano. Y bueno, finalizamos con la marca de interrogación. En el signo de interrogación es la sorpresa, lo que llaman el Spice. El Spice son esas cartas que pueden sorprender, que de pronto nadie espera. Estás jugando verde y de pronto te salen con una carta amarilla. Oye, ¿qué tal? No me esperaba esa carta. Son cartas así inesperadas, son tu toque personal, porque de pronto es la carta que tú más te gusta, una carta que tú añoras, le tienes fe, y quizá nunca la juegues, pero quizá se te da la oportunidad y la jugaste y te ayudó a ganar. Entonces ponle tu toque personal al deck. Puedes poner una carta de Spice, o dependiendo de la capacidad que tengas dentro del deck, le metes 2, 3 y sorprende a tu oponente con tu propia estrategia. Este Spice a veces es la secreta, pero no es la única Spice que puedes tener en tu deck, porque tú puedes tener varios Spice, pero recuerda, si tienes mucho Spice, es posible que nunca llegue el momento en que lo utilices. Así que también sé moderado, no te pases de picante, porque después pica demasiado. Bueno, finalmente hablemos del conteo de las cartas. Lo preferible es que un deck tenga el mínimo de cartas necesarias, 50. 50 te permite, entre menos cartas tengas en tu baraja, más probabilidades hay de que las cartas que tú quieras ver, las veas. Si tú tienes muchas cartas, te vas al otro extremo, a 60,
cada vez que tú robas una carta, las probabilidades de que tú veas la carta que tú quieres son menos en comparación a un deck que tenga 50. Pero también es cierto que a veces 50 cartas se queda corto, porque últimamente los decks los están haciendo con unos arquetipos que tienen mucha carta. Entonces, por ejemplo, un deck de fusión, ya ahí facilito, tienes que tener cartas de un personaje y del otro personaje, más la carta de fusión, y si la quieres jugar al inicio de turno son 4, y si la vas a ver más adelante pues nada más son 2, pero todo eso te come espacio y al final nada más te quedan como 5 espacios para meter el Spice, para meter las Staples. Entonces hay que saber manejar, hay que balancear esa cantidad, y ya tú dices, bueno, 50 no me sirve, vamos a meterle a 55, 54. Pero también hay decks que de pronto roban demasiado, como Launch. Entonces ese tipo de decks que roban bastante, que tienen buen robo, naturalmente tú los vas a querer jugar a 60 porque no quieres perder, porque hacerte el harakiri y perdiste porque se te acabaron las cartas en el deck. Entonces el número de cartas en el deck es muy variable. La recomendación siempre que se pueda es que sea de 50 o menos. Por ejemplo, esos líderes que te dicen, cuando juegas este líder, coloca la carta de campo tal, como el Rey Vegeta. Una carta menos en el deck es otra carta más de las que tú sí quieres ver. Eso, míralo de esa manera. Una carta menos en el deck es otra carta más de las que tú sí quieres ver. Entonces espero que esto les sea de mucha utilidad, que les haya gustado. Déjame en los comentarios qué preguntas tienes, inquietudes o qué otros temas quieres que tratemos en el próximo video. Y bueno, hasta la próxima.